preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Estamos en esta vía, volviendo por estos caminos en estas músicas perfectas, que es una fórmula comunicacional de referente diferente. Saludar a toda nuestra audiencia. Estamos conectados como siempre y en esta visión hoy nos acompaña el doctor Rubén Bolívar, parte de lo que fue la Comisión Parlamentaria para la Defensa de la Guayana Esequiba. Saludar a nuestras diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, al doctor Hernán Escarrá, William Fariña. Mira, por aquí han venido, han transitado. William, quiero saludar y presentar a Rubén Bolívar, que siempre está atento, siempre está activo. Rubén, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Agradecido y bueno, complacido de estar aquí en referente informativo. Fíjate, quiero presentarte porque ha venido Fuguet, que estuvo en La Haya, estuvo en estos días, William Fariña, Julio Peña y otros miembros de esta comisión victoriosa, una comisión de investigación estratégica de lo que son los intereses hoy de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Saludar al general Pompeyo Torrealba, diputado también. Claro. Entonces yo quería que empezáramos con, tú que eres experto en petróleo, en energía, Marvel es tu firma de investigación. Correcto. Quiero saludar a Elmo también, el rector de la Universidad Latinoamericana. Quiero saludarte, doctor Elmo. Estamos siempre activos. Igualmente al rector que me tuvo la gentileza de enviarme un mensaje a Ruiz de la Universidad Marítima, tuvo la gentileza de enviarme un mensaje ahorita. Hay un evento próximamente, tú lo debes saber ya, ahí en los Palos Grandes. Vamos a estar ahí, capitán de altura. Saludar también a la Marina Mercante. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado investigador, profesor? Bueno, primero que nada, como te digo, agradecido de estar aquí en Referente Informativo nuevamente. Siempre es un gusto, un honor venir para acá y a compartir con nuestra audiencia, con la población, con nuestro pueblo, informaciones, digamos conocimientos, experiencias que vamos recopilando en el día a día del acontecer nacional e internacional. Sobre todo cuando Venezuela en los últimos meses, y siempre ha sido Venezuela un actor muy importante en el concierto de las naciones, y cuando hablamos, usted lo ha puesto en el tapete, el tema de la energía, el tema del petróleo, el gas, y todos los elementos, los minerales que Venezuela tiene en ingentes cantidades y que la hacen, no solamente por eso, sino también por su población, que es lo más importante, ¿no? Nuestro gentilicio venezolano y la ubicación estratégica que tenemos. De manera que Venezuela siempre es un referente, para utilizar el nombre de este programa, un referente internacional al momento de evaluar todas estas variables que se presentan en el día a día. El mundo en estos años, ha estado muy movido. Hay una guerra en el Medio Oriente actualmente desde marzo, y arrancábamos el programa con una
con una referencia del estrecho de Hormuz, que es un paso de la salida del Golfo Pérsico hacia hasta el Golfo de Omán y de allí al mar Arábigo y en definitiva al Océano Índico, que son las salidas de una enorme cantidad de petróleo, una significativa cantidad de la producción mundial de petróleo, alrededor de 20 millones de barriles diarios, que transitan por allí, transitaban, porque está cerrado desde el mes de marzo ese estrecho, y el tránsito se ha reducido considerablemente, lo cual por supuesto es un factor que bueno, lo iremos analizando en el transcurso del programa. Ahí el equipo de producción, quiero saludar a Omar que está activo, el doctor Omar, a Wilder igualmente. Dejamos un segmento especial para que tú nos expliques el tema del estrecho y de todo lo que es hoy lo importante de ese tema, que yo sé que tú eres experto en todas estas áreas y por eso es que te invito. Bueno, fuiste parte de una comisión de Estado, ¿cierto? Y sabemos lo que estamos hablando. Ahí sí. Tenemos una cápsula de la doctora Delcy, de La Haya, volvemos, pues estamos todos pendientes. Claro. A pesar de que tú estabas viajando, estamos todos conectados gracias a que es un personal que tenemos 24 horas. Aquí está la capitán Peñuela, está activo aquí. Saludar a la capitán Peñuela, a todo el equipo de redes que han estado monitoreando, ustedes que han estado viajando. Vino por ahí el diputado Fuguet y él me decía, estamos aquí en La Haya, estamos viendo lo que está ocurriendo en referente hoy. Sí, es un esfuerzo. Nuestro general Morales, presidente de TVFAN, está pendiente también, quiero saludarlo desde aquí. Ahorita aquí están todos estos equipos profesionales militares de todos los componentes aquí activos en la parte audiovisual. Yo quería ver si podíamos verlo, o tú querías comentar algo. Si quieres lo vemos y vamos a irnos a ver. Y luego hablamos sobre claro, eso, comentamos. Yo sé que tú estás estudiando todos estos temas. Vamos a verlo. El Acuerdo de Ginebra sepulta y supera la discusión sobre la validez o la invalidez del laudo de 1899. El acuerdo reconoce que la controversia sobre la frontera no podía resolverse en esos términos y la orienta hacia un proceso destinado a lograr un resultado práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Este marco no puede eludirse, reformularse ni sustituirse mediante el recurso unilateral a la resolución judicial. Es ley entre las partes. Los trabajos preparatorios del Acuerdo de Ginebra, su título, preámbulo y articulado, así como la práctica posterior de las partes, demuestran que nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez o la invalidez del laudo. No se trató nunca de una controversia jurídica. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. La controversia no se refiere a la confirmación o la invalidación de un laudo. Se trata de resolver una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución. Ese método es la negociación, no la imposición. No hay vencedores ni vencidos. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela. Fue socavado por la conducta de Guyana. En un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes, Guyana optó unilateralmente por trasladar la controversia del ámbito de la negociación al de la resolución judicial, en abierta violación al marco jurídico acordado. Ese cambio no fue inocente. Coincide con la aparición en el año 2015 del hallazgo petrolero catalogado como de fama mundial. Guyana, en consecuencia, dejó de actuar de buena fe y mantuvo una silenciosa intención de zafarse del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. A partir de este momento, Guyana abandonó la lógica
de una solución mutuamente aceptable y adoptó una estrategia ilícita de judicialización destinada a obtener a través de esta Corte y sin el consentimiento de Venezuela lo que no pudo lograr en el marco del Acuerdo de Ginebra, validar un laudo fraudulento. Fue una fórmula de todo o nada. La negociación fue sustituida por el litigio, los buenos oficios por la presión y el consenso político por la acción unilateral que perpetúa y exacerba la controversia. Venezuela no puede aceptar que este giro, impulsado por Guyana, redefina la naturaleza de la controversia o la forma en que debe resolverse. Tampoco puede apoyar que se utilice a la Corte como instrumento para consolidar ese cambio, vulnerando el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. Señor presidente, esto no es una crítica a la función judicial. Por el contrario, es una defensa de sus alcances. Esta Corte no fue creada para sustituir la voluntad de los Estados, sino para actuar dentro de los límites definidos por dicha voluntad. Y esos límites, en este caso, están claramente establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Hablemos claro, Venezuela no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos, derechos expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora, de manera unilateral y oportunista, redefinir la controversia. Para nosotros, la Guayana Esequiba no se reduce a meros intereses económicos y mercantiles. Es importante, ¿no? Toda esta fórmula perfecta, ¿no?, de lo que es esta apreciación de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, importante hoy, ¿no? Y tú que eres representante de la firma Marble, porque estos son los detalles, ¿no? Yo quería, y parte de lo que fue esa comisión como asesor, yo quería que tú nos llevaras un poco de lo que ella nos fundamenta. Claramente hay elementos históricos, hay elementos jurídicos, pero también cuando se sabe que apareció el petróleo ahí. Sí, bueno, yo siempre he dicho, profesor, yo sé que tú lo vengo sosteniendo porque yo fui asesor y soy todavía asesor de la Asamblea Nacional de la Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba. Claro. Fuimos, tú participamos, usted también lo claro, fue. Claro. Y bueno, tenemos ese... Porque, bueno, yo siempre digo que no hay nada más noble que defender la patria, que defender el país. De hecho, es el cargo que yo he tenido, cargo ad honorem, por cierto, un cargo, sin embargo, es el cargo más honroso que yo he tenido en mi vida, porque de verdad que en más de una vida profesional de más de 35 años que tengo siendo abogado y asesor de infinidad de empresas y instituciones, para mí defender el país es lo más grande que he podido tener acceso. Y de verdad que, bueno, honradísimo con eso. Esa comisión produjo, durante varios años que estuvimos trabajando allí, 4 años, en definitiva presentamos un informe, 15 tomos, me recuerdo que presentamos en el último periodo de sesión, y es la recopilación de todos los instrumentos, documentos jurídicos, históricos, diplomáticos, geográficos, de todo tipo, de todo lo que atañe a la controversia centenaria o casi bicentenaria sobre el territorio esequibo. Venezuela ha demostrado fehacientemente desde que Venezuela existe, ha demostrado que es propietaria, que le pertenece el territorio que se encuentra al este o al oeste del río Esequibo. Así nació Venezuela, así fue constituida como la Capitanía General. Cuando nos separamos de España en una guerra de más de 15 años, Venezuela mantenía ese territorio. Bueno, así nos los legaron los libertadores. Cuando se creó la Gran Colombia, cuando se separó la Gran Colombia, en 1830 Venezuela nació la República de Venezuela como tal. Ese era el límite de Venezuela. Y de hecho, en el año 1825,
el Reino Unido reconoció la libertad, la separación de Venezuela de España y de todos estos países, de la Gran Colombia en ese momento, y ese era el límite de la Gran Colombia. El río Esequibo era el límite de la Gran Colombia. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, las apetencias imperiales del Reino Unido, con una cantidad de artificios y aprovechándose también de que Venezuela había quedado totalmente devastada por una guerra, primero la guerra de independencia y después la guerra federal y una cantidad de guerras intestinas por el poder que digamos, minaron la capacidad de respuesta de Venezuela durante el siglo XIX. Y aprovechándose de esa debilidad que teníamos como país, en el año 1899 gestaron un fraude procesal que fue demostrado totalmente posteriormente. Un fraude llamado laudo arbitral de 1899. Se salió la sentencia el 3 de octubre. Y ese día, profesor, el 3 de octubre, en Venezuela, ese día específico, Venezuela no tenía gobierno. Ese día venía la Revolución Liberal Restauradora, venía encabezada por Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, venía camino a Caracas y estaban asentados en Valencia. Y prácticamente hasta ese momento presidente del país, Ignacio Andrade, había huido del país. De manera que ese día el país estaba acéfalo. Y el Reino Unido, el mayor digamos, imperio que ha habido en la historia, para ese momento se aprovechó esa debilidad. Y se salió un lado fraudulento que ni siquiera tuvimos representantes. Ni los miembros del tribunal arbitral eran nominados por Venezuela, ni los abogados de Venezuela eran nacionales, eran norteamericanos, los abogados del país. De manera que, bueno, Venezuela estuvo muy mal representada en ese lado y, bueno, perdimos 159.000 kilómetros cuadrados de territorio que hasta hoy nos pesan. Es una herida abierta en el corazón del país, de la patria, de los venezolanos. Y la hemos defendido y nunca nos hemos resignado. Siempre hemos luchado. Tanto así que posteriormente, con tantos estudios y tanta diplomacia y tantas cosas que surgieron, incluso aquel famoso memorándum de Mallet-Prévost, que era uno norteamericano, uno de los abogados de Venezuela en el laudo arbitral, posterior a su muerte, dejó una carta donde explicaba, yo le pido a los venezolanos que lean esa carta, lean esa carta, el memorándum Mallet-Prévost, lean la carta para que vean el tamaño del fraude procesal que se gestó contra Venezuela. Y que hizo que tanta fue la presión internacional que el año 1962 se inició un proceso de reapertura de ese laudo arbitral. Y en el año 1966, luego de un proceso de negociaciones, se firmó un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, firmado en esta ciudad suiza, donde el gobierno de Venezuela, el gobierno del Reino Unido y el gobierno para ese momento de la colonia que era Guyana, la Guyana inglesa. Posteriormente, Guyana fue reconocida, fue liberada del Reino Unido y le dio la independencia y se convirtió en un país soberano, entre comillas. Pero en definitiva, ellos tres firmaron el Acuerdo de Ginebra, 1966. Y es el que nos ha regido durante todo este tiempo para tratar de llegar a una solución. El Reino Unido, así sería, como lo dijo una vez jocosamente un gran diplomático amigo, decía, yo no sé cómo ocurrió ese milagro, que el Reino Unido haya aceptado y haya reconocido que efectivamente hubo un fraude en el laudo arbitral de 1899 y accedió a firmar un acuerdo donde se tenía que llegar a una solución negociada, pacífica y satisfactoria para las partes. Bueno, eso fue echado por tierra en el año 2015. ¿Por qué? Porque en el año 2015 se descubrió petróleo en Guyana, casualidad de la vida. Empezó el conflicto. Y lo peor de todo, o lo más, digamos, relevante, quizás curioso, es que el petróleo no está en el territorio. El petróleo se consiguió en unas perforaciones que se hicieron a 200 millas náuticas, claro, pero fíjate, de la proyección marítima del territorio. Pero que fíjate, aún así, yo quería ir por una pausa, porque ya
vimos lo histórico y vemos ahora lo más importante del tema petrolero, gasífero, y yo quería que en el próximo segmento empezáramos a desarrollar, y tenemos un video también de Breton, que estuvo con nosotros, él Sí. estuvo participando en la comisión, tuvo varias veces, varias ponencias. Quiero saludar a Ilenia Medina, que era parte de la comisión, es diputada de la Asamblea Nacional, estuvo por aquí también. Sí. Entonces recuerdo la disertación de ella, muy clara y muy precisa con el tema internacional. Pero entonces, fíjate, yo quería irme rapidito, una pausa, Vamos. por los tiempos, vamos rapidito. Activos, saludar a las mujeres y los hombres de la patria, ¿vale? Saludarlos. Hoy, día de esa visión de entender, con invitados que tienen un contenido estratégico de estudio, y es el sector también privado, el sector público, que cuando son los intereses nacionales están presentes, sin distingo de credo, raza ni condición política. Mi programa, con todo el debido respeto, de referente informativo, con mi equipo de producción, pero también con todo este equipo perfecto de la televisora, es sin distingo de credo, raza ni condición política, es la unión. En 10 años que tenemos, es la unión nacional. Rubén, ahí tenemos un video de esa persona que en ese momento era un asesor también y pasó a ser defensor, el doctor Breton. Sí. Podemos verlo, tú querías hacer un comentario. Vamos, porque, lo vemos. porque tenemos pendiente algo, el estudio del por qué el 2015 se desató toda esa guerra de parte del señor que preside el gobierno de Guyana. Es energía, es petróleo, pero lo tienes que explicar tú. Vamos a ver a Breton ahí en La Haya, cuando él tuvo la ponencia en la defensa de nuestros intereses, que son tuyos y que son de todas y todos los venezolanos. Vamos a verlo. Por su declaración, y le doy la palabra al profesor Antonio Ramiro Brotons. Tiene usted la palabra. Señor presidente, miembros de la Corte, me incumbe concluir esta sesión matutina de la primera ronda de alegatos de Venezuela. Mi objetivo es establecer el vínculo entre lo que los profesores Benge y Zimmerman acaban de presentar con respecto al Acuerdo de Ginebra y las circunstancias históricas que llevaron a ello. Circunstancias que examinarán detenidamente otros compañeros esta tarde. Señor presidente, miembros de la Corte, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 se basa en la afirmación de por parte de Venezuela, según la cual el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es nulo e irrito. De ello deduce Guayana que si el acuerdo proviene de una aseveración que Guayana no comparte, le bastará a la Corte pronunciarse acerca de la pertinencia de una posición, de una postura o de otra para resolver la controversia. El inconveniente de este enfoque es que las partes en el acuerdo acordaron otro enfoque. ¿Podrían las partes haber negociado la resolución de la controversia sobre la validez del laudo arbitral de 1899 sometiéndola a la Corte? Por supuesto, efectivamente, podrían haberlo hecho. Sin embargo, no lo hicieron. La negociación del acuerdo permitió evitar, desviar, descartar esta cuestión. Las partes no quisieron centrarse en una controversia en la que hubieran ganadores y perdedores. Era fundamental preservar la vecindad, la buena vecindad,
Igualmente fundamental era garantizar la pronta independencia de Guayana Británica, así como los intereses comerciales significativos de Reino Unido en Venezuela, acordando previamente un método para resolver la controversia fronteriza, la controversia territorial. Aunque la afirmación Venezuela acerca de la nulidad del laudo arbitral de 1899 marcara el punto de partida del Acuerdo de Ginebra, no tenía como objeto establecer si estaba fundamentada o no. El propósito y objetivo del acuerdo consisten en resolver la controversia fronteriza que opone la República primero con el Imperio Británico y luego con su antigua colonia de Guayana, que se convirtió en la República Cooperativa de Guayana el 17 de mayo de 1966. ¿Cómo resolver esta controversia, la controversia fronteriza? La respuesta que brinda el acuerdo fue muy explícita, buscando obstinadamente y bona fide un arreglo práctico satisfactorio para ambas partes, un acuerdo equitativo del cual cada uno saldría ganando. La firma del primer ministro de Guayana Británica, Forbes Burnham, figura al pie del Acuerdo de Ginebra, al lado de las firmas de Ignacio Iribarren Borges, ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, y Michael Stewart, secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Reino Unido. 3 meses después de obtener su independencia, Guayana se volvió parte en el acuerdo y, como tal, se ve obligada a cumplirlo, honrarlo. Lo hizo en varias ocasiones al proponer arreglos territoriales que no prosperaron. Sin embargo, de manera general, su política, lejos de cooperar de buena fe para lograr el arreglo práctico y satisfactorio que prevé el Acuerdo de Ginebra, consistió en dilatar, ganar tiempo, implantarse físicamente en el territorio objeto de la controversia, transformar unilateralmente su administración en soberanía y desvirtuar el propósito y objetivo del acuerdo. Señor presidente, miembros de la Corte, el Acuerdo de Ginebra, un tratado cuya naturaleza jurídica es indiscutible, establece un nuevo marco normativo para la resolución de la controversia relativa a Guayana Esequiba. El acuerdo que Guayana huye ahora, cual Nosferatu huyendo de la luz del sol, representa un ejemplo típico, un arquetipo de innovación en el marco de un proceso de descolonización. El título del acuerdo para el... Volvemos. Importante ahorita los detalles. Y hay una cuestión del director, ¿no? Fíjate, porque todo esto va concatenado con la defensa en profundidad de lo que es hoy los intereses nacionales. Cuando nos explica el doctor Breton a la Corte, a una Corte que nosotros no reconocemos, porque tenemos el Acuerdo de Ginebra, pero el por qué emergió todo este conflicto del 2015 para acá. Emergió, en mi opinión, por el tema petróleo. Para mí es el tema fundamental, el quid del asunto, como yo siempre digo, de toda esta controversia, en la última etapa de la controversia, una controversia centenaria, pero en definitiva se reorientó. Recordemos que el Acuerdo de Ginebra del 66 establecía se llamaba la Comisión Mixta, mecanismo conjunto para buscar la solución. Eso debía durar 4 años. En esos 4 años, en 1970, no se logró el acuerdo, no se logró llegar a una comisión, a un consenso en buscar la solución. Recordemos también que en esa época en Venezuela se firmó aquel decreto o aquel acuerdo que dictó el presidente Caldera del Puerto España. El protocolo de Puerto España, en el cual se suspendió durante 12 años la reclamación. Pero en definitiva, todo se repotenció a partir del año 2015. Ese año, justamente el 5 de marzo de 2015, la ExxonMobil hizo un descubrimiento que llaman ellos de fama mundial, que es un descubrimiento donde se localizó una enorme
yacimiento, una enorme acumulación de ¿Tú petróleo. tú que eres experto en todo ese tipo de trabajo, ¿no? Yo quisiera que, por eso es que tenemos unos minutos para darle vida a lo que ocurrió ahí, que de materia, si vamos a ir al Acuerdo de Ginebra, es todo punto de vista ilegal con respecto a ese acuerdo a los derechos internacionales. Sí, bueno, fíjese que la ExxonMobil estuvo aquí en Venezuela muchos años también. Se retiraron en el año 1999, emitieron una comunicación. En el año 99 la ExxonMobil emitió una comunicación donde establecía que con ocasión de que el Esequibo tenía una controversia, se salían de una concesión que le había dado Guyana a esta empresa, alegando en ese momento que había una controversia. En ese momento ExxonMobil estaba en Venezuela y obviamente no le interesaba, desde el punto de vista comercial, entrar en un conflicto con Guyana y se retiraron de Guyana. Después, en los años 2000, de la década del 2000, la primera década, surgieron situaciones que hicieron que la ExxonMobil se retirara del país. Situaciones con la nueva ley de hidrocarburos, no la aceptaron, es el nuevo modelo de negocio que hay en Venezuela, y en definitiva se retiraron de Venezuela, demandaron a Venezuela en las cortes, en el CIADI, y después retomaron del año 2009, retomaron la cuestión en Guyana y empezaron las perforaciones, empezaron a traer buques violando los espacios marítimos venezolanos. Son muy famosos el del Tenerife Perdana en el año 2012, crearon incluso situaciones diplomáticas entre los dos países, pero bueno, en definitiva hicieron las perforaciones en el año 2015, hicieron este descubrimiento. Ahí se descubrió, valga la redundancia, una enorme acumulación de petróleo que actualmente llega a 11.000 millones de barriles de petróleo, que es una cantidad muy considerable para un país pequeño como Guyana. Y Guyana a partir de allí empezó a ser considerado en el espectro internacional como uno de los actores que iba en el futuro a tener un peso muy específico en el tema de la energía en el mundo. Un país muy pequeño, pero en definitiva con grandes acumulaciones, que son, como le dije, profesor, la extensión marítima del territorio, del territorio que está en disputa. De hecho, si no existiera una reclamación, profesor, y el territorio de Esequibo fuera libre de pleno derecho de Guyana, aún así habría que ir a un proceso de delimitación de áreas marinas y submarinas, de delimitación de yacimientos, porque ese yacimiento que está en lo que se llama el bloque Stabroek actualmente, ese yacimiento está en las áreas marinas incluso de los espacios marítimos de Venezuela que no están en discusión. La extensión marítima del territorio del Tamacuro está marcada, está tomada por el bloque Stabroek, de manera que aún si no hubiera esa reclamación habría que ir a un proceso. Por eso que el gobierno de Venezuela siempre ha sostenido una política de Estado, ni siquiera de gobierno, de Estado. Se ha mantenido en defensa de los derechos nuestros en el territorio de Esequibo, se ha mantenido de que esas áreas, esas aguas no están delimitadas, están a 200 millas náuticas del territorio. De manera que habría que delimitar áreas para ver cuáles son los espacios marítimos y cuáles son los espacios, digamos, de las explotaciones donde puedan ser explotados. A manera de ejemplo, y Venezuela ha celebrado convenios, tiene uno con Trinidad y Tobago, de limitación de áreas marinas y submarinas, en el año 90. Celebró uno en el año 42, de delimitación del Golfo de Paria. Pero más adelante, a partir del año 2008, empezó la delimitación de yacimientos, que es la que ha dado lugar a que existan actualmente lo que llaman los bloques de la plataforma del Tana. Esos bloques de la plataforma del Tana actualmente están delimitados, tienen 3 bloques ya delimitados, donde han sido otorgados incluso recientemente a empresas internacionales para la exploración y explotación de los mismos. De manera que esos son los procedimientos que se utilizan en el mundo civilizado cuando hablamos de delimitación de áreas marinas y submarinas. Cuando hablamos de espacios de países vecinos,
tienen que delimitar sus áreas para poder desarrollar los yacimientos. Fíjate, yo me recuerdo que usted nos dio, ahorita que estoy retomando, usted nos dio una idea cuando usted disertó allá en la comisión el tema de Colombia y Brasil, que hicieron un esfuerzo en la delimitación de todas sus fronteras. Sí, correcto. Bueno, y es que la misma Venezuela tiene delimitada todas sus fronteras. Claro. O sea, que no es que estamos hablando cosas que no se pueden hacer. No, total, es que son totalmente factibles. De hecho, eso está dentro del contexto, el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra de 1966. Buscar las soluciones pacíficas, legales, que ambas partes estén satisfechas, claro, que ambas partes se sientan cómodas, que ambas partes sientan que están de acuerdo al derecho internacional y al derecho interno de los países, de cada uno de los países. Bueno, eso fue echado por tierra, porque justamente a raíz de esa explotación petrolera y de esa concesión que le dio Guyana a la ExxonMobil, bueno, se desataron allí los demonios, digo yo siempre, y para utilizar un término coloquial. Pero en definitiva, ocurrieron una cantidad de eventos que llevaron a Guyana a demandar a Venezuela, saliéndose del contexto y del espíritu del Acuerdo de Ginebra. Y en el año 2018 demandaron al país ante la Corte Internacional de Justicia. Venezuela no reconoce, ni ha reconocido, ni forma parte del contexto de los países que automáticamente pueden ir a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Todos los países que forman parte del circuito de las Naciones Unidas, en definitiva, pueden ser sujetos de ir a resolver sus controversias en la Corte Internacional de Justicia. Pero la competencia de la Corte Nacional de Justicia no es automática. Debe haber un acuerdo entre las partes, lo que se llama las cláusulas conciliatorias, para acudir. Debe ser voluntaria la asistencia a la Corte Internacional de Justicia. Y es lo que Venezuela siempre ha venido cuestionando. Y en definitiva, es la política de Estado de Venezuela. Venezuela no reconoce a la Corte Internacional de Justicia. Se inició un procedimiento allí, arbitrariamente, porque Venezuela no dio su consentimiento para que fuéramos a esa instancia. El Acuerdo de Ginebra establece varios mecanismos que son anteriores a ir a la Corte Internacional de Justicia. El mecanismo de conciliación, mecanismo de buenos oficios, que fue el que se celebró en alguna oportunidad. Y en definitiva, nosotros tenemos que buscar por vías pacíficas y de negociación la solución de la controversia. No fue así. La Corte en el año 2020 se declaró competente, con jurisdicción y competencia para ir a decidir sobre el caso de Venezuela. Bueno, Venezuela siempre se ha negado. Y tan es así que en el año 2023 el pueblo de venezolano votó en un referéndum consultivo que primero, aquellas famosas 5 preguntas. Una de las preguntas era si reconoce la Corte Internacional de Justicia. La Corte Venezuela no la reconoce, ni siquiera es el gobierno, ni siquiera es el Estado. Es el pueblo de Venezuela el que no la reconoce. De manera que ningún país, ningún funcionario, ninguna fuerza política, nadie puede ir contra ese referéndum. De manera que la presencia nuestra en la Corte Internacional de Justicia, básicamente, más que formal, es una presencia en la cual nosotros hemos ido a presentar todos los documentos y todos los alegatos, todos los instrumentos jurídicos, históricos, diplomáticos que tenemos en grandes cantidades, muchos de ellos recopilados en nuestro paso por la Comisión de la Asamblea Nacional para la Defensa del Esequibo, en el cual y fueron presentados en la última ronda de alegatos que se celebró recientemente. Ahora bien, ¿qué viene, profesor? ¿Qué viene ahora en el contexto del juicio? Generalmente estos juicios duran entre 8 y 10 años, son juicios largos, complejos, donde las instancias se extienden y justamente el espíritu de eso es que las partes en algún momento puedan llegar a acuerdos, porque siempre son entre países, problemas limítrofes. Hay cambio de cortes, hay cambio también de jueces ahí. Sí, y los jueces pueden salir, pueden entrar, los jueces también juegan a intereses geopolíticos. O sea, sin yo entrar en el atreverme a decir que la Corte pudiera estar o no prejuiciada, pero en definitiva allí también se juegan intereses. Ahora, el petróleo, geopolíticos. El petróleo, el gas,
y otros minerales que están inmersos en esto, está gravitando y va a gravitar siempre en esta controversia. Es correcto, porque ya ahora mismo Guyana, ahora mismo está produciendo 975.000 barriles diarios, casi lo mismo que produce Venezuela, que por cierto acaba de ser reconocido por la OPEP, que como fuente secundaria, Venezuela está produciendo más de 1 millón de barriles. Como fuente primaria, Venezuela produce 1 millón, que es la fuente que directamente el gobierno notifica a la OPEP, claro. Produce 1 millón, cerca de 1.200.000 barriles. De manera que todos estos elementos, profesor, en definitiva, el petróleo, esta fuente de energía que es la que mueve al mundo, que es la que mueve el 80% o el 90% del transporte mundial, llámese vehículos, automotores, aviones, buques, alrededor del mundo. Esta fuerza gravitacional que por muchas décadas todavía seguirá siendo la gran gestadora de todas las decisiones geopolíticas del mundo, es lo que domina, lo que se llaman las doctrinas energéticas de los grandes países, de las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, los países del Golfo Pérsico. Y ahí está Venezuela también jugando, porque Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo, que no es poca cosa, no es poco decir. Es el país donde se acumula la mayor cantidad de petróleo en el mundo. De manera que todos estos elementos, en definitiva, no deben ser vistos aisladamente como un juicio aislado. El juicio está enmarcado, está inmerso dentro de un contexto donde la energía está jugando un papel fundamental. Pasaremos dentro de algún tiempo a explicar un poco más lo que está pasando en el Golfo Pérsico, pero en definitiva, en el Golfo Pérsico hay un cuello de botella en la actualidad, está cerrado, y si no se ha presentado una enorme crisis mundial todavía, es porque todavía existen en los países para donde va la mayor parte del petróleo del Golfo Pérsico, que son China, la India, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, estos países asiáticos básicamente, donde va el 75% del petróleo que sale del Golfo Pérsico, tienen grandes acumulaciones, grandes reservas todavía. Pero esas reservas se están acabando. Bueno, China es uno, según la información que nos llega, que tiene grandes reservas aún. China tiene que no es productor. Y la India. Y la India. Y produce algo, China tiene cierta producción, pero es uno de los grandes consumidores y uno de los grandes compradores. Es un actor de primer orden. La doctora Delcy. En el contexto mundial de la energía, China tiene un enorme peso. Primero porque es la segunda economía del mundo, por todo lo que significa el impacto. China es la fábrica del mundo. Y todo el producto de China que va y viene hacia China se transporta por barco. La doctora Delcy creo que va de viaje ahora para la India. Hay informaciones, vamos a ver si se materializa la información oficial, porque a veces la agenda y todo este tipo de informaciones y referentes se cuida mucho de esos detalles, pero este contexto y este concierto que nos está explicando Rubén Bolívar, doctor experto en el área petrolera y energética, de lo que es la firma Marble LG. Sí. Rubén, quería ver si nos vamos a una pausa, porque también tenemos a Samuel Moncada, que nos dio en la Corte, el agente ante la Corte Interamericana de Justicia. Él da una referencia dentro de esos 26 minutos que él habló de cómo la Venezuela en todo este tiempo le ha dado al Acuerdo de Ginebra, al gobierno de Guyana y al pueblo de Guyana le ha dado una atención, pero va correspondiendo a que nosotros tenemos esa visión de entendernos en base a lo que nosotros, porque fíjense, Iribarren no es el ministro nuestro, Iribarren era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Leone. Ellos fueron los que edificaron el Acuerdo de Ginebra en 1966, del 65-66 fueron los que edificaron. Hoy está Delcy Eloína Rodríguez Gómez, venía con Nicolás, venía con Chávez, todo un proceso de lo que es hoy, desde antes a hoy, lo que es el Acuerdo de Ginebra. Pues fíjese, profe, claro. y un minutico si hay chance, para terminar de redondear esta idea. El Guyana, cuando demanda a Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, hace 5 pedimentos. Uno de ellos es
que la Corte ratifique el Acuerdo de Ginebra de 1800, el laudo arbitral de 1899. Segundo, que le impida a Venezuela, segundo, que delimite la frontera entre Guyana y Venezuela a raíz de la ratificación del laudo arbitral. Tercero, que le impida a Venezuela, una medida cautelar, que le impida a Venezuela obstaculizar los proyectos petroleros que ellos están a desarrollar. Cuarto petitorio, que Venezuela devuelva la mitad de la isla de Nacoco que está en poder de Venezuela en 1966, que la devuelvan. Esos fueron los petitorios de Guyana. Claro. Guyana, la Corte, salomónicamente, como siempre hace las cosas la Corte, dijo, la Corte se va a pronunciar solamente con hechos que hayan ocurrido antes de 1966. De manera que no le vamos a pedir a Venezuela que devuelva la isla de Nacoco, tampoco le vamos a impedir a Venezuela que haga lo que tenga que hacer con relación a los desarrollos petroleros que está desarrollando Guyana. Guyana lo que estaba buscando ahí, profesor, en definitiva, era seguridad jurídica para las grandes corporaciones que están en Guyana ahorita. No solamente hablamos de la ExxonMobil y la Chevron que está allí, hay empresas chinas también. Allí hay un conglomerado de empresas petroleras de todos los países, de muchos países, ahí tiene que ver han otorgado concesiones. Ahí tiene que ver un poco la monetización. Bueno, claro, siempre va a estar transversal allí, pero en definitiva, la Corte, va a resolver calculamos que en el año 2027, a finales de 2027, puede estar saliendo la decisión de la Corte, o en el año 2028. ¿Qué pasa? Ya el gobierno de Venezuela ya ratificó que no va a reconocer la decisión que salga, sea buena, favorable o no favorable. Definitiva, no reconoce la jurisdicción de la Corte. No lo vamos a reconocer, sean lo que digan. Pero aún si la Corte le da la razón a Guyana en su petitorio, bueno, volveremos al círculo vicioso, porque volveremos a ellos decir que ratificó el acuerdo, el laudo arbitral de 1899, pero no está dejando sin efecto el Acuerdo de Ginebra de 1966. El Acuerdo de Ginebra sigue estando con plena vigencia, pleno vigor. En definitiva, Guyana va a tener que sentarse en algún día con Venezuela a resolver la situación del territorio Esequibo, porque el Acuerdo de Ginebra mantendrá su vigencia, aún independientemente de la decisión que dicte la Corte, que de paso no será reconocida por Venezuela. No estaremos obligados a reconocerla ni a cumplir ninguna decisión que dicte la Corte Internacional de Justicia. De manera que, eso es prácticamente lo que se decidió y el estatus en el que está actualmente el juicio, el juicio de Venezuela y Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Vamos a irnos a una pausa, Rubén. No se separen, nos vamos rapidito a una pausa, rapidito. Estoy aquí recibiendo mensajes, quiero saludar a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que preside nuestro general en jefe Gustavo González López, a todo el Estado Mayor Superior. Pero como siempre es un compromiso del equipo de producción, de nuestros invitados que son escogidos como siempre dentro de lo que es una visión comunicacional diferente. Y desde aquí, con toda la humildad del caso, a nuestro general Morales, que hace un esfuerzo, de verdad, con poco se hace mucho dentro de lo que es una producción de calidad. Agradecerte, doctor Rubén Bolívar, por esta visión. A Marvel, que es una empresa de asesoría, miembro de lo que fue una comisión que es histórica. Rubén, esta visión hoy que estamos conversando va concatenada también con el tema energético. Hemos estado intrínsecamente ligados en este siglo que empezó al tema energético. Yo creo que nada de lo que pasa en el mundo está desligado del tema energético. El tema energético para mí es transversal, es fundamental para todas las actividades, todas las decisiones, todo lo que tiene que ver con el mundo. Muchas de las decisiones que vemos en el mundo y la geopolítica,
la política interna de los países, la geoeconomía, el uso de los recursos energéticos, todo el recurso de los países, todo está orientado hacia la energía. Fíjate, hablando un poquito más allá de lo que es el petróleo, la energía es un concepto más amplio, porque la energía contempla no solamente el petróleo, el gas, el carbón, que son las energías, digamos, que ocupan el 80% de la materia energética mundial, lo que llaman los hidrocarburos fósiles. La energía, digamos que del carbonizada, del carbón, que el mundo está orientado a descarbonizar la energía, claro, a ser cada día menos dependiente del petróleo y del gas. Y a ellos se han hecho el Acuerdo de París del año 2015, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el cual el número 7 es energía. Llevar la energía a todo el mundo, energía limpia, energía que propicien el ambiente. Mire, profe, cuando en el mundo, las grandes transiciones energéticas, cuando pasamos de la energía de la madera, pasamos a la energía del carbón, cuando la revolución industrial, después pasamos a la energía del petróleo, después pasamos, ahorita todavía dependemos del petróleo y todavía estamos con el carbón. A pesar de que ya hace más de 100 años, 150 años que el carbón no es la principal fuente de energía. Sin embargo, el carbón ahorita ocupa el 27% de la energía mundial. Entonces, esta transición energética ya no es ni siquiera por temas económicos, ya es un tema vivencial, un tema de preservación existencial, de preservación del planeta. Si nosotros seguimos explotando la energía como lo estamos haciendo actualmente, para el año 2080, 2090, uno lo ve lejos porque para la edad de una persona es lejos, pero para la edad del universo es nada. Ya el mundo pudiera ser destruido, autodestruido, por las mismas emanaciones de todas esas emanaciones que dañan la capa de ozono, esa cantidad de elementos que a veces los vemos como algo distante, lo vemos como algo irrelevante, pero que en definitiva tienen una gran relevancia, porque es el futuro. No solamente todo el futuro nuestro, el futuro de las nuevas generaciones. Claro. Entonces, los países se preocupan por eso, se están preocupando. En Europa tienen fuentes, digamos, buscando fuentes de energía alternativas, generando condiciones para propiciar nuevas fuentes de energía. En China están desarrollándose grandes capacidades tecnológicas para ir hacia ese estatus. Pero sin embargo, yo lo visualizo y los expertos, que no creemos que hasta el 2050 o 2045, 2050 el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía. Y tan es así que todas las decisiones que se están tomando actualmente en el mundo, las guerras que existen por el control de los recursos, están orientadas básicamente al petróleo. Pero fíjese, doctora, ahí hay dentro de la disertación que hubo en la defensa de la Guayana Esequiba, Samuel le da a entender a la comisión que es que nosotros hemos querido, para evitar eso que usted está hablando, que es una realidad, la escalada que hay ahorita en el Medio Oriente, todo un sinfín de operaciones militares que hay hoy por energía, prácticamente la energía del petróleo, el gas, pero ahí él le explica claramente que la Venezuela de hoy ha querido materializar en profundidad el Acuerdo de Ginebra, es decir, con las relaciones, con la compra hasta de arroz, perdiendo Venezuela para que ganara el pueblo guyanés. Es decir, esto no lo hemos quedado a un lado. Yo quería tocar este tema, vamos a ver si vemos ese video, adelante, que va en paralelo, que va en conjunto, transversalizado con lo que hemos empezado a hablar hoy, que es los derechos en base al Acuerdo de Ginebra en 1966 que tenemos sobre nuestro estado número 24 de la Guayana Esequiba. Partes. En consecuencia, la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y del derecho. Pues Guyana no tiene un título establecido que se vea amenazado. Lo que existe es una controversia territorial, no resuelta, reconocida expresamente como tal en el Acuerdo de Ginebra,
que debe resolverse de manera mutuamente aceptable para ambas partes. La presentación de Guyana del pasado lunes pretende invertir estos términos claros del Acuerdo de Ginebra y hacer caso omiso de él, junto con más de 6 décadas de práctica bilateral, incluidas las negociaciones sostenidas y el proceso de buenos oficios llevado a cabo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Pregunto, ¿debemos entender entonces que, a lo largo de esas décadas, el Secretario General, actuando en el marco acordado por las partes, promovía la destrucción efectiva de Guyana o el desmembramiento de su territorio, cuando indicó que el objetivo de sus buenos oficios, previstos en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, era garantizar una solución mutuamente satisfactoria de la controversia, y que para intentar alcanzar este objetivo debían explorarse opciones creativas? ¿O está sugiriendo Guyana que sus propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Barham, quien participó activamente en los procesos establecidos en virtud del Acuerdo de Ginebra y afirmó, cito, con buena voluntad por ambas partes, tal vez podamos llegar a una solución mutuamente aceptable en la que se preserve el honor? Fin de la cita. Se dedicaban a una conducta destinada a socavar la integridad territorial de su propio país. Espero que esto no sea lo que pretendían transmitir el pasado lunes. Sin embargo, esa es la implicación inevitable de sus declaraciones. Tales proposiciones, por supuesto, son insostenibles. No solo son incompatibles con el texto y el objeto del Acuerdo de Ginebra, sino que también son irreconciliables con la práctica constante de ambas partes a lo largo de décadas. La realidad jurídica es clara. El acuerdo reconoce la existencia de una controversia y establece un marco para su resolución negociada. No respalda ni ha respaldado nunca la narrativa que esgrime ahora Guyana. El profesor Zimmerman profundizará en este punto esta mañana. Repetimos, es imposible que el Acuerdo de Ginebra en su ejecución represente un peligro existencial para una de las partes. Afirmar lo contrario constituye un acto de propaganda que merece ser denunciado públicamente. De hecho, la buena fe y vecindad de Venezuela se demuestra en las propuestas de desarrollo conjunto altamente beneficiosas para Guyana. En el año 2009, por ejemplo, Venezuela y Guyana celebraron un acuerdo energético de intercambio de arroz por petróleo que se renovó hasta el año 2015, en el cual Venezuela compraba arroz a Guyana a un precio superior al valor del mercado y vendía petróleo a un precio inferior al valor del mercado. Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo consideraron que, para Guyana, el costo de sus importaciones de petróleo se redujo y el monto de su deuda pública bajó considerablemente gracias a las generosas condiciones de financiamiento de largo plazo contempladas en el acuerdo de Petrocaribe. Venezuela nunca ha sido un obstáculo para el desarrollo de Guyana, como se afirmó en esta sala. Muy por el contrario, Guyana se benefició de las políticas solidarias de Venezuela, que fueron ofrecidas también a otros países de la región caribeña. No se puede acusar a Venezuela de no ser un buen vecino. En 1982, el primer ministro de Guyana, Forbes Barham, gran líder histórico de ese país y firmante del Acuerdo de Ginebra en 1966, propuso una solución definitiva a la controversia territorial, mediante un plan mutuamente beneficioso de desarrollo económico con la construcción de un proyecto hidroeléctrico financiado por Venezuela. Bueno, volvemos, fíjate. Bueno, es casual que no hemos dejado
a mi criterio, con todos los intereses que hay hoy, desde el 2015 que ellos descubrieron o vieron lo que nosotros sabíamos aquí, que es una tierra de gracia, que nosotros tenemos un modelo geoestratégico para la preservación del planeta, porque eso tú también lo llevas ahí, estamos hablando ahorita de lo que es también la explotación, pero con sentido estratégico de cuidar nuestra naturaleza, porque son esta visión diferente de cómo nosotros tenemos que desarrollar nuestro territorio, nuestros 24 estados, y vemos cómo el Acuerdo de Ginebra nosotros lo hemos revivido siempre, lo hemos vitalizado, es decir, le hemos dado la mano al pueblo de Guyana. Es decir, el interés petrolero y la falta de energía hoy es la que ha sacado del Acuerdo de Ginebra al gobierno de Guyana, por todos los elementos que se ven. ¿Qué puede decir? Sí, no, bueno, antes de irnos a la lo pausa. decía el que nos falta un segmento. embajador Moncada. En definitiva, el gobierno de Venezuela, y no solamente este gobierno, todos los gobiernos, todos los gobiernos, pero sobre todo este gobierno, y el presidente Chávez específicamente, cuando aquel famoso, el Petrocaribe, acuerdo de Petrocaribe, Guyana fue uno de los grandes favorecidos de esos acuerdos. Tú estabas estudiando todos esos temas de lo que es los acuerdos y cómo a Guyana se le dio la importancia. Y Guyana, el pueblo de Guyana, nosotros en Venezuela tenemos muchos guyanenses que se han venido buscando mejores condiciones de vida, cuando en Guyana era un pueblo muy pobre, muy deprimido, y Venezuela estaba en una situación mucho mejor que lo que era Guyana, y en definitiva Venezuela siempre fue un brazo, digamos, protector de Guyana, nos veían incluso como un padre, los guyaneses a Venezuela, un buen vecino, siempre practicamos la política del buen vecino con Guyana. Bueno, todo eso cambió a partir del año 2015 y estamos en una realidad donde el petróleo está marcando la pauta, en definitiva, porque estamos viendo que primero, Guyana ha celebrado una cantidad de acuerdos de otorgamiento de licencias a empresas de diferentes países para desarrollar en espacios marítimos que no están definidos con Venezuela, sí, no están delimitados, están en reclamación, de manera que eso ya de per se es una ilegalidad. Segundo, los acuerdos de comercialización de petróleo que tiene Guyana con el Reino Unido, también comercializando el petróleo de ese país, también en detrimento de esos recursos en Venezuela. Bueno, y siempre Venezuela en todo momento ha buscado la vía, profesor, siempre ha buscado la vía de la conciliación, la vía amigable, siempre ha sido la política de Venezuela, ha sido la vanguardia, la bandera, el estandarte de Venezuela en la política, en su relación con Guyana, ha sido ir a una política de negociaciones, una política de acercamiento, una política en la cual ambas partes puedan desarrollar planes conjuntos, desarrollos conjuntos en los grandes reservorios de recursos que hay en la zona. No solamente ahí hay petróleo, ahí hay gas, y en el territorio de la Guayana Esequiba es un territorio extremadamente rico en recursos minerales de todo tipo, y además de que existen bellezas impresionantes, bellezas naturales. La Guayana Esequiba es un territorio prácticamente está virgen, no ha sido desarrollado, es un territorio que en definitiva ambas partes tienen que sentarse en algún momento, tiene que la sindéresis y la conciencia de lo que significa los pueblos y la buena relación entre los países y entre los pueblos vecinos debe privar al momento de seguir avanzando con la relación, porque Guyana siempre va a ser nuestro vecino. Y toda la vida seguiremos teniendo a Guyana de vecinos y ellos a Venezuela. De manera que hay que buscar esos mecanismos, más allá de las coyunturas puntuales que haya en este momento, desde el punto de vista geopolítico, político, económico o social, las políticas que puede haber en este momento. Pero nosotros estamos irreductiblemente, entre comillas, condenados a estar juntos para siempre. Claro. Entonces, condenados entendiéndolo en el buen sentido. Claro. Pero, en definitiva, Guyana, yo invito al pueblo y sobre todo al gobierno de Guyana que rectifique, como venezolano lo hago, y estudioso de estos temas, a que rectifiquen y vayamos en búsqueda de ese gran destino que nos está reservado para ambos países. No, y el Acuerdo de Ginebra nos permite que quiero complementar que podemos ponernos de acuerdo y delimitar
todo un sinfín de cosas ahí, lo que es la frontera, todo esto, podemos ponernos de acuerdo, Claro. porque es la satisfacción, ojo, para ambas partes, porque inclusive la Constitución del Estado de Guayana Esequiba, lo primero que prevalece, que estuvimos con el doctor Escarrá trabajándola, Sí. lo primero que prevalece, cada estado de nuestro territorio tiene su Constitución, y al principio lo que aparece es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Usted también Bueno, fue tenemos el creador. honor de haber sido... Por eso es de que estamos hablando, De, estamos- de haber discutido y formar parte de esa comisión que, bueno, que le dio esos instrumentos al país de tan importantes y que permitieron que se creara O sea, el Estado. son los detalles, doctor. el Estado que aquí Guayana Esequiba. no hay libreto, no Sí, hay soporte, sino son un recuerdo de estudios, Y, disertaciones. y a las autoridades, al gobernador, a todo el cuerpo, digamos, ejecutivo, del Poder Ejecutivo de la Guayana, del Estado Guayana Esequiba, de los diputados de la Guayana Esequiba, donde está el amigo Fuguet, donde Vino está por el aquí, general vino por aquí en estos Pompeyo días. Torrealba, Eunice, todos estos amigos que tienen ese honor grandísimo de ser diputados del primer Estado Guayana Esequiba, de la Constitución del Estado. Tienen un enorme honor y por supuesto una enorme responsabilidad. Claro. Ellos tienen también, nosotros hemos estado apoyando permanentemente Claro. en todas nuestras instancias, apoyándolo, dando orientaciones, dando conferencias, estudios, haciendo estudios, que es lo que podemos nosotros aportar. Incluso con Marlboro Energy, que es una empresa como usted lo decía, una empresa nuestra que es de investigación y de consultoría en todo lo que tiene que ver con aspectos energéticos, todo lo que es la energía en el mundo y en Venezuela, por supuesto. Nosotros producimos estudios, análisis, reportes de investigación y de inteligencia de mercado, inteligencia de recursos, a fines de ir dotando, dando instrumentos, dando mecanismos, dándole digamos, forma de que el Estado venezolano y que el Estado Guayana Esequiba, por supuesto, específicamente la Asamblea Nacional y todas las instituciones del Estado puedan desarrollar de mejor manera esto. Esto es una política de Estado y así lo tenemos que ver todos los venezolanos. Esto no es un tema político, de política partidista, esto no es un tema de política que nos divida, esto es una política que nos une. Nosotros como venezolanos estamos obligados a defender nuestra patria, nuestro territorio. Es la primera obligación que tenemos como venezolanos, defender nuestro país, defender la patria contra todo tipo de amenaza que vaya contra los intereses nacionales. Nosotros tenemos que plantarnos allí totalmente como venezolanos, es nuestra principal obligación. Eso es que yo invito a todos los venezolanos a que asumamos ese rol, que lo hemos venido haciendo y que sigamos haciéndolo, en Así definitiva. es. Referente, diferente. Vamos a ir a una pausa. No se separen, nos queda un último segmento que son los balances. Vamos ahorita a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos con este programa diferente en referente con el profesor, el doctor, el experto en energía, en petróleo, Marlboro, lo que es Rubén Bolívar. Rubén, ahí cómo quedamos dentro de toda esta disertación perfecta que estamos con los detalles. No podía faltar que le diéramos en este segmento lo que es hoy importantísimo de lo que ocurre allá, pero más allá de lo que todos sabemos, que puedes saberlo tú, lo que está llegando, que es el Estrecho de Hormuz, si nos interesa entrar en eso. Ahí tenemos un video. Vamos a ver ese video. Vamos a verlo. Los lugares más importantes de la Tierra es algo que nunca has notado. Ese lugar es el Estrecho de Hormuz.
En el mapa aparece como una delgada línea de agua, casi demasiado pequeña para importar. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa por este estrecho pasaje cada día? Casi una quinta parte del petróleo mundial fluye por aquí, conectando continentes sin detenerse. Desde arriba, todo parece tranquilo, casi en silencio. Entonces, ¿por qué esta tranquila franja de agua es tan importante para todo el mundo? A medida que cae la noche, la respuesta comienza a brillar sobre el mar. Y más allá de los barcos, ¿qué tipo de tierra rodea esta puerta oculta? El estrecho de Ormuz es más que una ruta. Es un lugar donde la geografía da forma silenciosa al mundo moderno. Para entender por qué este estrecho pasaje tiene tanta influencia, debemos comenzar con la propia tierra. El estrecho de Ormuz se encuentra entre el sur de Irán y el borde norte de la península arábiga, formando un límite estrecho pero crítico entre dos paisajes muy diferentes. Actúa como una puerta natural que conecta las aguas cerradas del Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y más allá con el vasto Océano Índico. En su punto más estrecho, el estrecho mide solo unos 33 kilómetros de ancho, una distancia que parece pequeña en comparación con la escala del movimiento global que pasa por él. Dentro de esta anchura ya limitada, las rutas de navegación utilizadas por los grandes petroleros son aún más estrechas, generalmente de unos 2 a 3 kilómetros por cada dirección. Estas rutas están cuidadosamente separadas y reguladas para garantizar que los barcos que se mueven en direcciones opuestas puedan pasar con seguridad sin interrupciones. Esta estructura altamente controlada convierte al estrecho de Ormuz en una de las vías navegables más precisamente gestionadas del mundo. A lo largo de la costa norte, el terreno se eleva abruptamente en montañas escarpadas, moldeadas durante millones de años por poderosas fuerzas tectónicas. Estas montañas pertenecen a la cordillera de los Zagros, creada por la lenta colisión entre las placas tectónicas arábiga y euroasiática. En el lado sur, el terreno se transforma en la península de Musandam de Omán, donde la tierra desciende hacia el mar de una manera diferente pero igualmente dramática. Más allá de todo, honor que honor merece, ¿eh? Estamos culminando, quiero saludar a la Universidad Militar, a nuestro rector igualmente, Pérez La Rosa, y a todo el equipo que está trabajando también, a la Universidad Simón Bolívar, al doctor Víctor Chotisco, te manda saludos. Sí, gracias. Y a todos los que ahorita están haciendo un esfuerzo también de vernos, porque aquí está el personal trabajando, dirigido y comandado por nuestro general Johnny Morales, presidente de Telefan. Lo estábamos hablando ahorita, honor a quien honor se merece, de lo que se desarrolla en una ventana diferente que es referente. ¿Qué podemos decir ya culminando? Bueno, mire, profe. Mira, nada más esto. Lo primero, lo felicito. Excelente ese micro sobre, Bueno, ahí está el lo profesor, que es el estrecho. Ahí de está el Hormuz. profesor Omar Vargas. Parece mentira que el mundo tan grande que es, y el 70% aproximadamente de la masa de lo que significa el planeta Tierra está cubierta de agua. Sin embargo, hay sitios tan estratégicos en su paso, como el estrecho de Hormuz, por ejemplo, que condicionan muchas cosas en el mundo, son muy neurálgicos, muy estratégicos, sensibles,
hacia el estrecho de Hormuz. En el mundo hay 7 pasos así de ese tipo, que llaman los choke points, los 7 cuellos de botella del mundo. Está el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca, los estrechos daneses, está el estrecho del Bósforo, está el canal de Panamá. Son sitios súper estratégicos de la navegación marítima. Cuando hablamos de petróleo, el estrecho más importante del mundo es el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque en la península arábiga, donde están estos países, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, Omán, Emiratos Árabes Unidos, por allí está la mayor ubicación de yacimientos petroleros a nivel mundial. Están allí en esa zona. Y la salida del petróleo del Golfo que los une a todas ellas, a todas estas naciones, que es el Golfo Pérsico, la salida hacia, digamos, hacia los espacios continentales los océanos, mejor dicho, el océano Índico, primero cae en el mar, la salida de ese golfo, el estrecho de Omán, el Golfo de Omán, el Golfo de Omán al mar Arábigo, el mar Arábigo al océano Índico. De ahí llevan el petróleo para esos países asiáticos, China, ya lo explicábamos anteriormente, China, la India, Japón, Corea, que son grandes consumidores de energía, de petróleo. Y otra parte hacia Europa, básicamente. Un pequeño porcentaje hacia Estados Unidos. O hacia América. Ahora mismo ese estrecho está cerrado. Está cerrado por Irán y también está cerrado por Estados Unidos. Por eso es que desde marzo de 2026. Por eso es que era importante que nosotros fuéramos sin distingo de credo, raza ni condición política, y contigo le expliquemos a la audiencia, que por ahí tú te diste cuenta, aquí lo pongo para acá, de cómo se tienen que hacer los programas en vivo, en directo contigo, que nos puede estar viendo un esfuerzo permanente, nuestro presidente del canal, para que se den todo este tipo de producciones. Y es ahí ese reflejo. Es decir, hoy ante la complejidad de los intereses que hay, ¿qué podemos hoy informar de lo que representa la Venezuela de hoy? El cierre de ese estrecho, que tiene ya 3 meses cerrado, está propiciando. Primero propició inmediatamente una subida de los precios del petróleo, que han llegado incluso hasta $120 el barril, que es un número muy importante. Al subir el precio del combustible, del petróleo, los derivados del petróleo por supuesto suben, y eso aumenta el combustible de los buques, que es donde se transporta el 80% de la mercancía del mundo. De manera que, y la otra parte se transporta por aviones y por vehículos. Quiere decir que el precio del combustible aumenta aguas abajo el precio de los fletes, de los buques. También eso aumenta la cadena alimenticia, todas las rutas de distribución de servicios, bienes y servicios que utiliza el mundo. Eso impacta totalmente el mundo. El impacto que tiene el cierre del estrecho de Hormuz, parece mentira que algo tan pequeño, un paso que apenas tiene 33 kilómetros de altura, de ancho, pero que en definitiva está causando y pudiera causar en el futuro inmediato una crisis de proporciones inimaginables por lo que ello representa. Los fletes de los buques van subiendo, los seguros de los buques, los seguros marítimos de los buques ya no quieren, porque hay un tránsito, es peligroso, es un paso peligroso para los buques, para la seguridad de los buques. Todo lo que está hoy incidiendo en este conflicto, todo lo que sobreviene, y para el mundo, ¿qué representa la Venezuela de hoy en Venezuela, paz? Porque yo quiero que Venezuela, todo ese contexto geopolítico y mundial, toda esa problemática mundial, cuando estamos hablando de eso, profesor, y a raíz de todos los hechos que han pasado en Venezuela en este año específicamente, pero ya veníamos con años anteriores, todos los ojos del mundo inmediatamente ponen los ojos en Venezuela. Venezuela se convierte, para bien o para mal, en un factor de muchísimo interés. Lo vemos, nosotros en Marvel, por ejemplo, permanentemente tenemos interacción con internacionales, con aliados, con empresas que preguntan cuál es el estatus de la situación aquí en Venezuela, gente que quiere invertir en Venezuela, porque Venezuela se convierte en el gran factor estratégico y energético del mundo. Es decir, todo esto atribuye al esfuerzo que hace nuestro gobierno. La doctora Delcy, que conoce el área petrolera, nos hace atractivo.
Claro, nos hace atractivos y vamos en esa búsqueda de generar cada vez más condiciones. Fíjese que acabamos Venezuela acaba de reformar la ley de hidrocarburos. Ajá. Y es una ley que ha abierto a la inversión petrolera, cambia el modelo de desarrollo de los hidrocarburos en Venezuela, lo cambia, lo permite, lo facilita con mucho mayor. Y ya se está discutiendo el reglamento de la ley, que operativizar la ley de hidrocarburos. Aquí estaba anotando. Se están haciendo ya los acuerdos con las empresas transnacionales que están llegando al país y nacionales también. Y se están haciendo las empresas nacional, mixtas. pero fíjate, el sector nacional. ¿Cómo tú ves hoy la participación? ¿Cómo tiene que ser la participación más agresiva del sector nacional? Hay una gran expectativa, y creo que en definitiva pudiera ir quizá un poco más, pero los procesos en el mundo del petróleo no son tan rápidos. El mundo del petróleo es complejo y temas como financiamiento, como manejo de recursos, dotación de equipos. Recordemos que Venezuela es un país que viene con 10 años de sanciones, de bloqueo, una cantidad, y desmontar ese sistema que todavía no ha sido desmontado totalmente, obviamente va a llevar su tiempo. Pero en definitiva Venezuela ante el mundo se presenta como uno de los grandes actores en el mundo petrolero y en el contexto geopolítico. De manera que, bueno, yo creo que vamos por buen camino. Venezuela está dando pasos, incluso agigantados, en relación con lo que fue en tiempos relativamente pasados, en la búsqueda de convertirse en ese suplidor confiable, seguro, porque la ubicación de Venezuela es estratégica, la ubicación geográfica. Venezuela también es un país que tus recursos, que a veces casi nadie lo dice, profesor, todos los recursos de Venezuela están diseminados en todo el país, de oriente a occidente. Pocos países petroleros en el mundo tienen sus recursos en todo el territorio nacional. Países como Arabia Saudita, por ejemplo, la mayoría de sus recursos están ubicados en áreas específicas, lo cual deja sin efecto o deja sin posibilidades de acceder. Por ejemplo, Arabia Saudita también tiene límite con el Mar Rojo y pueden decir, bueno, vamos a crear condiciones para no tener que utilizar el paso del estrecho de Hormuz y sacar nuestro petróleo por el Mar Rojo, pasar hacia el estrecho que está en Egipto y pasar al Mar Mediterráneo. Bueno, esa facilidad, parece mentira, no lo han desarrollado Arabia Saudita a pesar de todos sus recursos. El modelo de desarrollo energético nuestro es diferente. Es diferente y bueno, lo venimos desarrollando desde los años 20 del siglo XX. O sea, Venezuela tiene más de 120 años de explotación petrolera, pero yo creo que ahora se abre una nueva realidad para el país en el mundo del petróleo. Este momento, profesor, lo hemos visto pocas veces. En 120 años hemos visto pocas veces lo que está pasando actualmente, pero a veces no lo entendemos. Yo creo que invito a los venezolanos, invito a los expertos que enseñemos, que vayamos dándole luces, y los que tienen, digamos, más tiempo y más experiencia en estos temas, pero que en definitiva a la Universidad Bolivariana, a la Universidad de los Hidrocarburos, sí, vamos a orientar a la población, a los muchachos, cuál es el momento político, geopolítico y sobre todo geoeconómico y estratégico, tomando como punta de lanza el petróleo venezolano y el gas venezolano. Fíjate, para apalancar el relanzamiento de Venezuela como un país de primer orden en el concierto mundial de la nación. Una de las universidades que tiene de nuevo tipo es la Universidad Simón Bolívar, con una carrera estratégica. Quiero saludar al profesor y rector Estefan, a Víctor Teotico, a José Vicente Hernández y a Emilio, que es el decano de estudios profesionales, que le ha dado un vuelco a esa universidad, que con 1088 medidas coercitivas unilaterales está esa universidad activa, no se ha parado con las fallas que pueda tener, como la tienen todas, pero quiero felicitar a la Universidad Simón Bolívar. Y se lo digo, se lo expreso directamente a la presidenta Delcy, del esfuerzo que están haciendo sectores privados y públicos para lograr y levantar el país contra este genocidio que hacen las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, ahorita una excelente oportunidad porque en definitiva la relación con Estados Unidos se ha reorientado, se ha reestructurado
y yo creo que ya en definitiva se están dando pasos bastante importantes. Ya han dado licencias para la explotación petrolera en Venezuela, para muchos se les ha dado licencia para digamos, el manejo de los recursos financieros tan necesarios para la explotación de la industria petrolera, pero en definitiva yo creo que se están dando los pasos necesarios en esta reconfiguración de la relación Estados Unidos-Venezuela. Y en ese contexto invitamos al gobierno de Estados Unidos que en definitiva libere las sanciones totalmente, todo el sistema de sanciones que existe sobre Venezuela, y que permita que nosotros los venezolanos en definitiva podamos desarrollar nuestro principal recurso. Nos queda un minuto, Marlon. Como desde el punto de vista estratégico. Pero fíjate, en los balances, un minuto tenemos ahorita. Marvel, ¿qué podemos decir? Marvel es una empresa orientada al desarrollo y el estudio, el análisis, la investigación y sobre todo la acción de actividades que ven orientadas al desarrollo de la energía en Venezuela. Petróleo, gas, recursos minerales, recursos energéticos que nos pueden llevar a Venezuela a salir de la grave crisis en la cual se encuentra y ha estado sumida en los últimos años. Nosotros desde nuestra humilde posición de Marvel estamos dando nuestro paso al frente, poniendo nuestro granito de arena para que incluso empresas extranjeras puedan venir a invertir en Venezuela en condiciones, con el acompañamiento de Marvel para generar condiciones. Y ya lo estamos haciendo, profesor. Gente de otros países están viniendo y los estamos trayendo nosotros, adecuándolos al régimen legal venezolano, adecuándolos al ambiente de negocio venezolano, para que en definitiva ellos puedan ayudarnos a los venezolanos a salir adelante en la explotación de nuestros principales recursos. Te manda saludos Eduardo. Eduardo Díaz, miembro de la comisión igualmente de la comisión parlamentaria. Gran amigo también. Ahí están activos todos. Y es Marvel porque Marvel es parte de lo que es la comisión parlamentaria. Y quiero saludar a Jorge. Jorge, felicitarte. Y felicitar a Hernán, ahorita ya culminando el programa por todos esos esfuerzos que están haciendo en la defensa de la patria. Bueno, le agradezco mucho, profesor. Como siempre es un honor estar aquí. Gracias al equipo. Gracias por permitirme esa ventanita que me permite dirigirme a nuestra población, a nuestro pueblo, a todas las personas que nos están escuchando, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todas las instituciones del Estado, al ministro de la Defensa, y a todo el equipo que lo acompaña, y en definitiva seguir avanzando en los caminos del país, los caminos de la patria, los caminos del desarrollo, los caminos del mejoramiento de la calidad de la vida de todos los venezolanos. Trabajo y asesoría, honores, porque eso hay que decirlo aquí, es por la defensa de la patria, por el cañón. Gran honor que nos hacen estar así. Y agradecido con todo el equipo, y bueno, volveremos pronto y seguiremos avanzando. Siempre vamos por esta ruta. Bueno, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. De verdad que un hasta luego por el día de hoy.